en una circunstancia que no siempre puede ser la mejor, ¿no? Entonces digo, conducir en los buenos momentos para cualquiera, pero la conducción en general se tiñe como la vida, de buenos, regulares y malos momentos. Toda Ediciones presenta el nuevo libro de Ricardo Dupuy. 24 cuentos costumbristas atravesados por el misterio. La ciudad está viva y rezonga. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. En el Mercado Norte te esperan los sabores, los colores y aromas. En el Mercado Norte te espera una nueva historia. Mercado Norte. Alimentamos tus sentidos. Hombre fuerte y tenaz, un trabajador incansable que fue elegido varias veces como representante de los trabajadores bancarios y de la CGT en la provincia. Una persona que supo adaptarse a los diferentes desafíos de la vida y se convirtió en un referente de la lucha de los trabajadores. Hoy nos acompaña a iluminar tus pantallas Claudio Girardi. Sabes que conducir no es como muchos creen mandar. No, conducir tiene, en los que somos dirigentes, primero ir con el ejemplo. Yo creo que los conductores tienen que haber hecho escuela. No se nace conductor. Arrancás militando en cualquier espacio. Digo, puede ser gremial, puede ser político, institucional, vecinal. Y a medida que vos aprendés, vas bajando para abajo lo que fuiste aprendiendo. Lógico que hay que actualizarlo, hay que aceptar nuevas vivencias, nuevos tiempos, nuevas realidades de lo que piensan los jóvenes, pero conducir no es dar órdenes, es marcar con el ejemplo e ir primero en una circunstancia que no siempre puede ser la mejor, ¿no? Entonces digo, conducir en los buenos momentos para cualquiera, pero la conducción en general se tiñe como la vida, de buenos, regulares y malos momentos. Creo que fue Perón quien dijo que conducir de alguna forma es persuadir, que siempre es mejor persuadir a obligar a un hombre. Sin lugar a dudas, la obligación termina en un fracaso, porque cualquier cuestión que significa obligar termina en el fracaso o en la desilusión o el desgano o el desinterés, o hacerlo por obligación, que es lo peor que puede hacer una tarea de una persona, ¿no? Si yo estoy obligado a hacerlo, y aparte en un espacio de discusión y participación, lo más importante es que se permita escuchar, opinar, debatir. Lógico, que siempre termine en una decisión, digamos, como cualquier acto democrático, ¿no? Como una elección en política donde hay muchos candidatos y el pueblo termina votando uno para un cargo cuando es un ejecutivo, un intendente, un gobernador, un presidente. Pero persuadir, bien dicho por Juan Domingo Perón, es la forma de conducción para que la mayor cantidad de personas que vos quieras llevar vayan en un camino y un sentido con debate interno. ¿Cómo es que llegaste a conducir un gremio como la bancaria? Vamos a hacer historia. Si vamos para atrás, sí. Si vamos para atrás, yo empecé a trabajar en un banco en Galvez. Era Banco Litorcop, un banco cooperativo que tenía gran parte de su casa central en el mismo Galvez. Éramos 120 trabajadores entre la sucursal y la casa central, el resto estaba en Rosario. Y un día en una asamblea, un delegado, que era más grande que nosotros, porque éramos muchos pibes, yo habría tenido 22 años, yo lo critico a él en una cuestión que plantea, no recuerdo cuál, pero le digo, yo no lo haría así. Entonces me dice, ¿por qué no te animás y lo empezás a hacer vos? Y qué sé yo, la verdad que nos juntamos un montón de pibes en ese momento, que además muchos veníamos del mismo barrio,
una ciudad que en ese momento tenía muchos menos habitantes que ahora tiene alrededor de 23, 24.000 habitantes. Habrá tenido 15.000, digamos, más chica, nos conocíamos todos. Éramos contemporáneos, muchos pibes. Digo pibes porque casi no había presencia femenina. Eran muy pocas las mujeres que trabajaban en los bancos en esa época. Y bueno, nos decidimos hacer una comisión gremial interna. Y bueno, había que elegir un secretario general de una comisión interna. Y lógico que integramos a este compañero, que era el que nos había dicho. Y bueno, muchachos, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y vas a ser vos. ¿Por qué? Porque sos el más porfiado, el que más jetonea, el que más grita. En realidad yo siempre digo, capacidad para haber representado en ese momento no la tenía. Tenía ganas. ¿Estabas preparado? Tenías 23 años. No. Uno, a ver, lo que sí tenía ganas. Y a diferencia, yo a veces se los explico a los delegados jóvenes que ahora vos googleás algo y tenés la ley que querés. Estábamos corriendo y buscábamos la ley de contrato laboral, la ley de asociaciones profesionales, que es la que marca el contexto de la dirigencia sindical. Sacábamos fotocopia, pero realmente la estudiábamos. Hacíamos tarea de juntarnos entre 4 o 5 a estudiarla y hacíamos experiencia con algunos dirigentes más grandes de otros sindicatos, ¿no? Recuerdo la UON, que había un dirigente fallecido que era de la localidad de Barranca, Reyes de apellido, que fumaba como 4 atados de cigarrillo por día. Hoy su hijo es dirigente del SADOP acá en Santa Fe, pero bueno, era dirigente, y yo recuerdo la voz ronca de fumador, y se apoyaba en un escritorio de chapa y nos daba charla a muchos jóvenes dirigentes de ese momento, que muchos la verdad que hemos llegado a tener cargos importantísimos. No somos importantes, somos gente común que tenemos cargos importantes, y la verdad que era una linda etapa, ¿no? Digamos, arrancaba la democracia, hacía poquito, digamos, estábamos muy entusiasmados. ¿De qué año estamos hablando? Y a ver, estamos hablando del año 87, 88, cuando se recuperó la democracia en el 83, así que hacía poquito. Los gremios un año después se empezaron a normalizar, 84, así que estaba arrancada la democracia sindical y la democracia en este país, con Alfonsín de presidente, que bueno, allá que yo provengo del justicialismo, invitaba a la participación, sobre todo a los jóvenes. Hay una película que yo recomiendo ver, siendo peronista, se llama De Octubre a Octubre, que es una película alfonsinista, que él cuando hace el último discurso, ante las elecciones, cuando habla parece que te habla a vos. No importa quién seas, pero vos la mirás y me está hablando a mí. Entonces, a mí de esa época, ¿no? Hablaba de lo que queríamos escuchar los jóvenes, quizá. Bueno, digo, retomo. Empezamos a construir esa alternativa. Y bueno, algunos seguimos, la mayoría cambia, queda. Hubo procesos en la década del 90 de destrucción de los bancos y quedamos muy pocos bancarios. La desaparición de casi todos los bancos cooperativos, menos el banco, lo que es el Banco Credicop, que es una fusión de varios bancos. Sí, sí. Y bueno, la verdad que fue lindo una etapa y fue fea la otra cuando ver que los bancos se cerraban y teníamos decenas de compañeros y compañeras que quedaban en la calle, fruto de que la política de la década del 90 era de concentración de la banca y de más de 400 bancos quedaron menos de 200. ¿Vos trabajaste en el Banco de Santa Fe? ¿Viviste el proceso de privatización? No, yo fui empleado del banco Litorcop, después se llamó Litoral, después lo compró un banco Sudecor. Sí. En el año 98 lo compra el Banco Galicia. Yo hoy me voy por retiro voluntario, estaba en un proceso, en otra etapa de mi vida. Vuelvo a entrar a ser bancario en el año 2000, cuando estaba sin trabajo, después de una función pública que tuve, presenté currículum en varios lugares y entré en el Banco de Santa Fe en abril del 2000, entré 2 días en la ciudad de Galvez y recibo una llamada telefónica el segundo día que me trasladaban a Rosario. Ah, Rosario. Yo dije... Entonces expliqué, porque para el rosarino Galvez, Villa Gobernador Galvez, que claro. Yo era de Galvez, departamento San Jerónimo, bueno. Entonces dice, bueno, está bien, en 10 minutos le llamamos. Suena el teléfono, me llaman y me dicen, ¿tenés teléfono? Me dicen, te vas a Santa Fe. Así que me vine a Santa Fe al día siguiente a una pensión con 5 estudiantes, porque desde el lado político nosotros habíamos construido pensiones en Rosario y Santa Fe desde Galvez para que casi 100 chicos pudieran estudiar, porque que un hijo de un trabajador del interior vaya a estudiar te cuesta 10, 12 mil pesos. Y entonces nosotros de lado político colaborábamos. Así que con los que yo había colaborado, en calle 4 de enero
casi Corrientes, habíamos alquilado un departamento, me vine a vivir con 5 estudiantes. Sí. Y después sí me fui a vivir solo ese proceso duró hasta fines del año 2000, que se termina el trabajo que estaban haciendo y nos llamaron a una reunión, éramos 3 o 4, no recuerdo bien, del grupo, y nos dijeron, bueno, la semana que viene se quedan sin trabajo. Y éramos todos contratados. Y lo primero que se me ocurrió decir a mí, por mi experiencia de haber sido dirigente sindical, no hay otra alternativa, digamos, de quedarte en la calle. Hablo año 2000, previo a la crisis del 2001. Así que nos desparramaron, a mí me mandaron a Galvez porque había un hueco. Yo vivía a 5 cuadras de la casa que yo vivía en Galvez al banco, lo cual me cambió la vida, porque yo estaba prácticamente toda la semana acá. Mis hijos eran muy chicos y los otros compañeros también quedaron reubicados en Santa Fe, hasta que por una cuestión de que tenían que llevar a alguien sí o sí a Galvez a trabajar, yo seguía contratado 2 años después. Era un miércoles de Semana Santa, un martes, porque el miércoles era un día que yo me pedía licencia porque operaban a mi hijo. Semana Santa, lunes 2 de abril, me llaman el martes y me dicen, el martes que viene usted empieza en Santa Fe. ¿Por qué? Pregunté yo. No hay otra. O vas a Santa Fe o te quedas sin trabajo. Bueno. Y de Galvez nuevamente a Santa Fe. Exactamente. Quiero decir que después de la privatización, en el año 98 hasta el año 2002, que después cuento la historia, no hubo comisión criminal interna, no hubo delegados, casi no había afiliado en el Banco de Santa Fe, privatizado. Así que bueno, me vine a trabajar a Santa Fe y recaí en la sucursal de Avenida Freire llamada Abasto. ¿Y viajabas todos los días? Viajaba todos los días, ahí sí viajaba todos los días. Me contaron que hiciste buenos amigos, esperando el colectivo o en el trayecto. Es un trayecto largo. Es un trayecto y lo lindo, ahí viajábamos 5 conocidos. A ver. Viajaba un policía que no vive ya, que la risa nuestra era porque roncaba desde que salía hasta que llegaba. No lo parecía. Y de vuelta. Viajaba el actual secretario general de Aguón, el compañero José Ortiz, que ahora tiene más funciones, funciona acá y en Buenos Aires. Viajaba el padre Stoffel, al cual le hacíamos enojar día por medio, en discusiones. Viajaba un muchacho que trabajaba en Páginas Amarillas, era la empresa en ese momento. Un docente de la escuela que es técnica que está atrás de Colón. Y quien les habla era diariamente. Todos los días íbamos por el colectivo y viajábamos todos los días. Así que era un grupo amigo, más los choferes de las empresas esas. Que digo, dicho sea de paso, una empresa que no me trae muy buenos recuerdos haber viajado en ese tipo de colectivo, ¿no? Pero no tiene culpa los choferes, ¿no? Pero bueno, y después, sí digo, a la vuelta, por lo general yo me iba a las 20 horas, digamos, salía del colectivo 7 menos cuarto, así que 5:30 de la mañana te tenía que estar levantando, y a la vuelta volvía casi siempre de las 20 horas, porque yo aprovechaba y me llevaba de la farmacia mutual los medicamentos a Galvez para que sean más baratos, y iba a esperarlo a la casa que ocupaban, no sé, en ese momento, algunos curas, frente a la Escuela de San Francisco, y casi todos los días tenía la presencia y la charla del padre Rincón, que bueno, era diario, ¿no? Diaria la charla que tenía, aunque sea un minuto pasaba y te saludaba. Entonces digo, son cosas que no te podés olvidar, porque seguro. Llovía, frío, calor, pasaba y si estaba, por lo menos te decía una palabra, o te preguntaba, ya conocía a tu familia, todo, conocía todos los detalles, hasta qué hacía, ¿no? Porque con la paciencia que tenía te iba sacando de a poquito lo que él quería. Te hago una pregunta, quiero volver más atrás todavía. Sé que empezaste a trabajar, no como bancario, pero sí, cuando eras chico hacías, ¿qué actividad? Mis viejos eran laburantes con escasez de recursos, digamos. Nosotros teníamos casa propia, mi papá siempre trabajó, mi mamá bordaba. Bordar para los que ahora ven un trabajo hecho por una máquina que por un programa le decís que tiene que bordar, como las gorritas cuando se borda. Bueno, mi mamá bordaba debajo de una ventana que estaba en el comedor los burritos que decían recuerdo de Carlos Paz, recuerdo de Cosquín. Sí, los souvenirs. Sí, qué sé. Yo recuerdo que cuando me fui de viaje a estudiar primaria volví con uno y como yo sabía, porque tenían atrás un código, las bordadoras, ¿tá? Les pagaban por unidad. Entonces cada una tenía un punto, una cruz. Yo sabía cuál hacía mi mamá. Entonces busqué un día, encontré qué hacía y se lo traje regalo. Ay, qué lindo.
Y mi papá, bueno, tuvo varios trabajos. Tuvo un camión que hacía fletes y cuando él se jubiló terminó siendo sereno en una estación de servicio, que también seguía haciendo fletes durante el día. Y ya lo último sí, compraba y vendía autos, digamos, con un par de socios, algo chiquitito, ¿no? Pero digo, de todo un poco. Y a los 8 años, la verdad que la situación no era de la más fácil, se vendía un diario local, un periódico, no era un diario, era un periódico que salía en Galvez y San Carlos Centro, así que no recuerdo el nombre. Nos ganábamos un mango, un grupo de pibes vendiendo el diario por la calle, digamos. Un canillita. Exactamente. Precoz, un canillita Lo que sí precoz. se hacía puerta a puerta, se golpeaba y lo ofrecías. Ajá. ¿Ah? Eso era un trabajo que hicimos. Y después, ya a los 11 años, mi mamá empezó a hacer un trabajo para una fábrica que fabricaba muy importante en Galvez, mecheros, garrafas y ese tipo de cosas. Empezamos a hacer estufas, que son esas estufas de las pantallas que van a la garrafa. Las armábamos en mi casa. Bueno, la armaba mi mamá, mi papá, yo, ya mi hermano 4 años menor, después agarró un poquito la mano porque era muy chico. Hasta que arranqué la secundaria, una escuela técnica en Galvez, era la vieja NET técnica número 1, Hipólito Yrigoyen. Hoy es la escuela técnica 456. Y bueno, los veranos o las vacaciones de julio había que trabajar. Digamos, en casa no había para los útiles, ni había para zapatillas, ni... Yo siempre digo que una vez mi mamá, estábamos tan mal, me compra un par de zapatillas de lo que ahora llaman cuero ecológico, cuerina, le decíamos nosotros, que vos la usabas 5 minutos y te la sacabas. Eran insoportables, no podías usarla, ¿no? Pero digo, son las cosas que por ahí muchos vivíamos en esa etapa, muchas personas vivíamos, que la verdad que a mí nunca me dejaron secuelas negativas. Te dejan, a mí por lo menos en lo personal, experiencias positivas. No es lo ideal trabajar de chico. En realidad vos perdés la posibilidad de ir a educarte en algo. Yo me acuerdo que siempre dije, quise ir a inglés. Era, en los pueblos ir a inglés era una posibilidad. No pude. Hice algo de dibujo, sí, 3 o 4 años, de una profesora. ¿Y fuiste bombero también? Sí. Sí. Cuéntame esa historia. Sí. Y viste, cuando no teníamos plata para ir a los clubes, porque te cobraban una cuota, tenías que hacer alguna actividad. Ajá. Entonces yo dije, lo que es gratis, los bomberos. Entonces estabas a 4 cuadras de tu casa, me quedaba más o menos 3 cuadras de casa, y te anotabas, cadete bombero voluntario. En realidad, la primera enseñanza era, te daban una franela, no venía el blend, entonces producto, querosén, te hacían lustrar las unidades 3 veces por día. ¿Ah? Y si no, conseguían los bomberos voluntarios, porque no había financiación como quizá la tienen ahora, del ejército le regalaban los borseguí viejos, que para el que conoce algo de cuero y borseguí viejo, pasarle betún a eso es bastante complejo, porque se tragan un pote así de betún de lo resecos que están, y te los hacían lustrar todos los días. Entonces digo, es una experiencia Pero nunca importante. apagaste un fuego. Sí, ¿Ah, sí? Sí, porque después te van enseñando. Ajá. Y yo recuerdo, digo, hoy quizás a los 13, 14 años que te llevaban a apagar un primer incendio, hoy capaz que hubiera una denuncia con un abogado, ¿no? Digo, en ese momento nos encantaba hacerlo. Y la primera experiencia que te la marcaban a los 15 años de ir a un accidente donde había o cuerpos sin vida o heridos, te la marcaban a los 15 y 16 años. Y yo nunca me voy a olvidar que la única vez que yo había tenido presencia con un cuerpo sin vida era cuando vos acompañabas a tu papá, iba a un velorio de una persona. Seguro. Y cuando hubo un accidente en una ruta donde fallecen 4 personas, en la ruta que iba de Galvez a López, que es la de tierra, me suben en una camioneta y me dicen, vamos a buscar muertos. Y yo la verdad que desde que salí hasta que llegué, trataba de estar lo más guapo posible, lo más hombre posible, que se usaba ese término. En realidad por dentro tenía un susto infernal, me pasaba a mí, le pasaba a todos, ¿no? Y no, pero en realidad los que tienen experiencia te van ayudando a interpretar el hecho de trabajar, porque vos vas a trabajar. Y siempre me queda la experiencia que un cuerpo herido con vida, sufriendo, te da mucho más dolor y te asusta mucho más a esa edad que un cuerpo sin vida.
pero una muy linda experiencia, la continuó mi hermano hasta hace pocos años, y dejás muchos amigos, pero Seguro. aparte es donde la vida siempre está en juego ahí, digamos. Vos no te das cuenta porque tenés 14, 15 años. Hoy ya no lo podrían hacer, pero en esa época se hacía. Sí, la inconsciencia. No sé, eran los momentos que había. Yo no sé si era en inconsciencia. Había ese formato. Yo no soy tan crítico de eso. ¿No? No, yo no soy tan crítico. Pero seguro no permitirías que tus 2 hijos, quiero que después me hables de ellos, trabajen como bomberos a los 15 años. De eso estoy segura. No, la verdad que no. Me emocionan mis hijos a mí. Son muchos para mí. Contame nombres que hacen, edades. Bueno, Bruno, Ajá. 24 años, cumplió el 1 de junio, estudia Ciencias Económicas y aunque yo no quiero, trabaja. Yo hubiese preferido que termine la carrera después que trabaje. Trabaja en Banco Nación, fue a rendir aunque yo no quise, y trabaja y estudia. Mauro, Sí. tiene 20, estudia Derecho, los dos estudian en la UNL, buenos tipos. Qué lindo. ¿Y cómo es vivir con ellos? ¿Vos vivís con ellos? Peleamos a veces. Vivimos los 3 solos. El ser de otra época, no ser padre, cambia la costumbre. Entonces yo, por ejemplo, una vez se cuentas cosas y te dicen, eso era de antes. Por ejemplo, la pobreza. Entonces, cuando vos le tratás de explicar a un joven de clase media, como son mis hijos, que tienen donde vivir, no les falta la comida, tiempo de estudiar, la pobreza de antes creen que es una cosa del pasado. Pero la educación es una herramienta que iguala posibilidades, es la única, no hay otra. Es decir, porque ni el acomodo iguala posibilidades. Yo soy un tipo que cree en la educación, que en vez de ser un frustrado por no haber podido venir a la universidad, porque yo el día que a mi papá le dije a los 18 años, papá, quiero estudiar arquitectura de Rosario, me dijo, o comemos o vos estudiás. Simple, a trabajar. ¿Hay algún lugar que sea tu bálsamo? Ese lugar donde... Ay, Sí, Arroyo Leche. Sí, sí. ¿y te emociona también? Sí, porque es lo que quise siempre tener. Y viene de la mano de algo feo. Porque en realidad, a ver, yo soy propietario de un departamento. Tengo la suerte que no todos tienen, ¿no? Tengo trabajo, algo que me gusta. Vivo dentro de todo cómodamente. Y tenía con la mamá de mi hijo una casa de fin de semana en Arocena, porque nos quedaba cerca de Galvez. Eso me quedó a mí. Pero no era mi lugar, porque se me había puesto lejos. Entonces, hace 3 años y medio falleció mi papá. Y bueno, mi hermano toma la decisión inicial, es decir, mirá, vamos a vender todo. Le pregunté a mis hijos si querían la casa de mi papá, me dijeron que no, que ya estaban estudiando acá, que se quedaban acá. Y cuando se vendió todo, que había un recurso económico, dije, quiero hacer algo que a mí me guste. Hay gente que le gusta viajar, gente que le gusta cambiarse el auto, qué sé yo. Yo dije, quiero mi lugar en el mundo. Y bueno, tuve 6 meses buscando terreno, 6 meses diseñando con el arquitecto el plano y estoy haciéndome una casa que es mi lugar en el mundo. ¿Qué objetos tenés allí? ¿Algunos que has recuperado del pasado? Sí, varios. A ver. Las sillas de mi viejo, la mesa de mi viejo, el aparador de mi viejo, el despertador de mi abuela, la máquina de sumar de mi abuelo paterno. ¿La de coser? La de coser la quiero recuperar. Porque mi mamá falleció hace ya 11 años y un día que vuelvo a la casa de mi papá, le pregunto dónde está la máquina de coser, la que se borda. Se le cambia la aguja, bueno. Y es a pedal, no es eléctrica. Y un día me dice, papá, la regalé. Y es, viste, a ver, digo, para los que conocen, yo me casé con la mamá de mis hijos a los 28 años. Desde que nací hasta los 28 años, la máquina de coser estuvo en el mismo lugar, en la misma casa, y el ruido de 10-12 horas de coser lo tengo grabado. Porque el comedor era
280 por 550 era el living, comedor, cocina, estudiábamos, la heladera, todo ahí adentro, y tu mamá trabajando. Entonces, ese ruido lo tenés grabado, no se te puede olvidar. ¿Por qué crees que hay una necesidad de rescatar esos objetos del pasado y traerlos al Porque es parte de mi vida. Ok. Porque en realidad, ¿qué somos? Somos un montón de vivencias que tenemos. Para mí, el despertador de mi abuela, que es un despertador grande así, cuando yo lo llevé a mi casa, mis hijos eran chicos, mis hijos lo ponían con la alarma y se iban a la esquina, en Galvez, ¿no? A 60 metros y se escuchaba. Es decir, despertaba a cualquiera, ¿no? Al pueblo. A muchísimo. Entonces digo, y tengo la radio de mi mamá, porque yo, de la misma forma que escuchaba la máquina de coser, escuchaba una radio, que es la radio que tuvieron siempre y que era, lo único que tenés que ganar la lotería poner 6 pilas grandes, ¿no? Pero una radio de 6 pilas grandes, que sí la rescaté y sí anda. Entonces digo, que no es la idea que ande, y es donde vos, escuchabas LT9, LT10 y LT23 Radio San Genaro. Digo, porque los gringos de aquella zona escuchan Radio San Genaro, y a las 7 de la mañana, no sé hoy, porque hace 7 años que ya no vivo en Galvez, el término era, y discúlpenme la grosería, pero el término, vamos a escuchar los muertos. Ah, claro. Porque a las 7 de la mañana Radio San Genaro pasa a los fallecidos de todo el departamento y de los departamentos de la zona. Y como son mucha gente grande, son conocidas. Digo, entonces son parte de tu historia esas cosas. Por lo menos para mí, por lo menos para quien te habla. Y hay otras cosas que me fue gustando tenerlas. La verdad que para mí son muy lindos recuerdos. Hay gente que a lo mejor los padece. Yo no, porque a lo mejor incluso me podría comprar cosas hoy mejores. No, prefiero renegar, las voy a arreglar. Y bueno, y tengo que ir a rescatar, de ser posible, la máquina de coser que mi mamá usaba para bordar, de que una mujer que la tiene, bueno, tratar de que me la venda, de volver a recuperarla, porque para mí va a ser la entrada de mi casa, ¿no? Qué bueno. Me encanta lo que me estás contando. Una última foto. A ver, para mí la bancaria es todo. Para mí es orgullo. Es decir, la bancaria es un orgullo. Construirla, pasamos momentos muy complejos, hace 10 años en el gremio bancario intervenido. Lograste unirlos, ¿no? Lograste unir a los bancarios y que tengan representatividad. Sí. Pero no porque pensamos igual. No. Porque hay pensamientos diferentes. Para mí el adversario es el empleador cuando discutimos posiciones. Puede haber un adversario electoral como lo tuvimos cuando tuvimos que ganar, pero yo prefiero discutir para adentro todo y que estemos todos, sobre todo en momentos muy complejos como estos, ¿no? Porque en las buenas vamos todos para adelante, todos festejamos, vamos a hacer la cena, todo lindo. En las malas, cuando corren en riesgo la fuente de empleo, los puestos de trabajo, el poder adquisitivo, yo creo que cuanto más unidos hay que estar. Y la primer forma de poder buscar la unidad es buscar una humildad, buscar el consenso, buscar los acuerdos, pero por sobre todas las cosas, saber que el otro tiene algo de razón, no es que vos la tenés. Claudio, sos un hombre que ha sabido construirse a sí mismo a través del esfuerzo, del trabajo. Sos un hombre sensible, generoso, solidario. ¿Sí? Así es como te vemos. ¿Vos qué ves cuando te ves? Soy muy crítico de mí. Nunca estoy conforme. No del tener, sino del hacer. Claudio, muchísimas gracias. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Sin solidaridad no se puede construir absolutamente nada, menos el gremialismo. Bien. Gracias a ustedes.